Ya. Bueno, buenos días con todos los medios de comunicación nacionales y locales. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa convocada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi para el día martes 15 de septiembre del 2020, por lo cual empezaremos con el compañero Rodrigo Tufumi, quien es el presidente de la organización de segundo grado de la OPIC. Después de la intervención de los compañeros, los medios podrán hacer sus preguntas en el chat que ya se les había enviado anteriormente. Compañero Rodrigo, empezamos. Muy buenos días a todos los medios de comunicación local, nacional. Bueno, en este día hemos venido a hacer nuestro posicionamiento ante el país y ante la provincia. Bueno, en particular, nosotros, como la organización UPIC, parte del movimiento indígena campesino de Cotopaxi, hemos estado coordinando las acciones que se van a llevar hasta el mes de octubre, prácticamente donde hace un año habíamos tenido ese gran levantamiento que participamos de todos los pueblos y nacionalidades, y es por la cual nosotros vamos a hacer esa conmemoración en coordinación con nuestras estructuras organizativas del país, y es por la cual nosotros este año 2020 va a ser un año para recordar a nuestros hermanos caídos en esta lucha de octubre, y es por la cual nosotros seguimos en esa lucha reivindicativa, en esa lucha constante por exigir los derechos de cada uno de los ciudadanos del pueblo en general. Es por la cual nosotros, como la organización, como parte del movimiento indígena de Cotopaxi y todas las estructuras organizativas, estamos por cumplir un año más de esta conmemoración de lo que fue el mes de octubre, por la cual estamos en organización para poder recordar a nuestros hermanos que fueron caídos, nuestros compañeros heridos y tantas secuelas que nos ha dejado en manos de este gobierno, por la cual estamos aquí para informarles, hacer conocer al país de lo que a futuro vamos a tener esta gran conmemoración. Y al mismo tiempo también decir desde nuestras organizaciones, desde nuestras comunidades, rechazamos las acciones del gobierno que está en contra de la educación superior. También de la misma manera respaldamos a los estudiantes, a los educadores, a las instituciones de la Universidad del Estado en esta lucha que quieren dejar sin presupuesto a las universidades. Es por la cual nosotros respaldamos esta lucha, sumaremos a esta lucha a fin de exigir los derechos que nos corresponde a cada uno de los estudiantes y en sí el pueblo en general. Así también en estas medidas económicas que está afectando fuertemente en el país a causa de la pandemia, y tantas cuestiones que impusieron cuantas leyes en contra del pueblo, y es por la cual hemos visto también los despidos masivos de las empresas, de todas las instituciones. También nosotros sentimos preocupados y sentimos discriminados por esa situación de lo que está pasando con nuestros hermanos, con nuestros compañeros a nivel nacional y en todo el país. Con estos compañeros hemos tratado de hacer conocer esta situación, y de mi parte muchas gracias. Bueno, a continuación damos paso al compañero Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Compañero Leonidas. Estimados medios de comunicación, estimados hermanos y hermanas, compañeros y compañeras del pueblo ecuatoriano, hemos convocado a esta rueda de prensa para dar a conocer nuestros 4 puntos. 1. Nuestro acto de solidaridad
con todos los compañeros trabajadores del campo y la ciudad a nivel nacional. En especial a nuestros compañeros que llevan más de 60 días en la huelga, nuestros compañeros trabajadores de Exprofen. No es posible que las autoridades del Estado no hayan resuelto este problema. Lo único que están pidiendo y exigiendo es que se cumplan, en este caso, con los derechos de los trabajadores, que se garantice la estabilidad laboral y se reincorporen los compañeros que han sido despedidos. Segundo tema, convocamos a mantenernos en alerta, unidos. Por eso, como ha dicho el compañero Rodrigo, se va a conmemorar, se va a recordar. No queremos dejar que se desaparezca esta idea del levantamiento de octubre, de este estallido social del levantamiento de octubre de hace un año, y convocamos a todas las organizaciones sociales para conmemorar, recordar y seguir en este camino de lucha el día sábado 10 de octubre del 2020. Y así también exigimos que las autoridades del Estado deben garantizar un proceso, en este caso, para hacer una reparación integral de todos nuestros compañeros que han sido afectados en el levantamiento de octubre. Muchas familias quedaron sin sus seres queridos porque fueron implacablemente afectados con la violencia por parte del Estado y en este caso en la cabeza de la señora ministra María Paula Romo y el ministro Osvaldo Jarrín. Por ello exigimos a la Asamblea Nacional que deben proceder de manera respetuosa, de manera transparente y sobre todo apegados a la decisión de la mayoría de los ecuatorianos. La Asamblea debe proceder a este juicio político a estos ministros que en este caso han quedado con vista gorda sobre estos hechos. Así también, en esta reparación integral, muchos de las familias, muchos compañeros han quedado, en este caso, heridos. Algunos ya realmente han perdido sus órganos, la vista, y han quedado con perdigones en el cuerpo. De la misma manera debe ser el Estado ecuatoriano, las autoridades responsables para que se pueda garantizar esta reparación integral. Así también convocamos y nos sumamos a la marcha del día de mañana 16 de septiembre, donde ha habido la convocatoria de los diferentes sectores sociales, para lo cual nosotros, respetuosos con nuestra organización madre, la CONAIE, la Ecuarunari, nuestras organizaciones fraternas, hermanas, la CONAICE, la CONFENIAI, nos mantenemos unidos, y por ello también, desde la vocería, desde el movimiento indígena, convocamos a la unidad de los sectores sociales y enfrentar estas políticas neoliberales, no solo en el proceso electoral, sino realmente enfrentar en las calles, porque el gobierno nacional en este momento ha hecho oídos sordos, ha dispuesto en este caso a escuchar a las políticas del Fondo Monetario Internacional, más no escuchar al pueblo ecuatoriano. Con todas estas situaciones, nosotros dejamos algunos antecedentes de lo que está pasando en el Ecuador. Primero, el tema económico. Si bien es cierto, el gobierno nacional pretende tener los 6.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, este nuevo acuerdo, exigimos que el gobierno nacional debe transparentar, en este caso, todo el proceso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque miramos las cifras en amplitud, pero no se está mirando a detalle qué compromisos está teniendo el gobierno nacional con esta entidad internacional. Por eso creemos absolutamente importante que todo el tema económico que viene a paliar la crisis debe ser conducida, en este caso, estimados compañeros y compañeras ecuatorianos, debe ser conducida para que se pueda garantizar los diferentes procesos económicos que necesitamos en el país, pero que no esté únicamente garantizado para salvaguardar los intereses de ciertos grupos económicos en el Ecuador. Si bien es cierto, en el levantamiento de octubre del año pasado vimos las intenciones del Fondo Monetario Internacional, lógicamente para garantizar el ajuste del Estado ecuatoriano, también reducir los derechos de los trabajadores, también eliminar las políticas de subsidio. En ese sentido rechazamos todos estos temas de ajuste vayan únicamente a cargar sobre las espaldas del pueblo ecuatoriano. Por ello también exigimos, en esta pandemia no es posible
que en este caso la crisis lo hayan trasladado únicamente a los sectores populares. Rechazamos rotundamente del gobierno nacional, no ha podido demostrar las cifras oficiales de las pérdidas humanas que hemos tenido también en la pandemia. No ha podido demostrar realmente los procedimientos para poder enfrentar de aquí en adelante de la pandemia. Si bien es cierto, está levantado las medidas en este caso por parte del gobierno nacional, sin embargo nosotros no podemos quedarnos aislados o mirando a vista gorda sobre este proceso del Estado ecuatoriano y del gobierno nacional. Por eso pedimos a nuestras bases de igual actuar de manera responsable después de estas medidas levantadas por el gobierno nacional. Necesitamos precautelar el tema de la salud, el tema de la producción y garantizar que sigamos sosteniendo nuestras economías en cada uno de nuestros territorios. Queremos decir con mucha preocupación, en el tema del empleo, de acuerdo al número en el Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador, el desempleo pasó del 3.8% en el diciembre del año pasado a 13.3% entre mayo y junio del 2020, mientras que la tasa de empleo inadecuado se disparó de 67.4% según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, pasó en este caso a 16.7% de los trabajadores en Ecuador que tienen un empleo adecuado. Realmente estamos viendo que está yendo todo a la desbandada el tema del empleo en el Ecuador. Además de eso, también el INE calcula que los 1.8 millones de empleos plenos que se perdieron hasta junio de este año, 196,000 correspondieron a los jóvenes entre 15 y 24 años. O sea, en este escenario tenemos una juventud, una población juvenil altamente desempleada. Así también miramos que las consecuencias, por eso exigimos a la Asamblea Nacional que tengan la sensibilidad de escuchar a los trabajadores, los que producimos la riqueza en este país. Por la aplicación de la ley humanitaria se ha generado un deterioro en el empleo y la precarización laboral en todos los derechos de los trabajadores y solo garantizando a las patronales. ¿Qué estamos viendo en esta pandemia, en esta coyuntura sobre la realidad en la educación? Más de 100,000 niños, jóvenes, no se han matriculado para este nuevo periodo escolar en el régimen Sierra y Amazonía. Y además de eso, para que podamos ofrecer la educación a través de las plataformas virtuales, debemos entender que solo el 45% de los hogares en el país tienen acceso al Internet, en el Internet. Esto tomando en cuenta la zona urbana. Y si tomamos en cuenta en las zonas rurales, estimamos que apenas solo el 10% tienen acceso a la plataforma de Internet adecuado. Por ello, realmente la educación a través de la plataforma no es viable. Por ello creemos que debe poner mayor prioridad el Estado ecuatoriano para resolver estos problemas en estos sectores que no es posible el acceso al Internet. Además de eso, tenemos en esta coyuntura muchos, miles de compañeros maestros están impagos sin sus salarios los últimos meses. Además de eso, también miles de compañeros maestros que tienen contratos ocasionales fueron despedidos. No es posible que hayan utilizado la pandemia para deshacer de muchos compañeros nuestros, trabajadores, maestros, en este caso del sector público. Además, hemos visto la reducción de los 98 millones de dólares del presupuesto universitario, donde miramos realmente que se privilegia la educación en los sectores privados y se topa únicamente al sector público. Por ello, exigimos de manera inmediata, y en este caso la Corte Constitucional ha dado respuesta a esta situación, de manera inmediata deben respetar estos presupuestos que están establecidos en el país. ¿Qué está pasando en el sector de la salud? Hasta ahora, como hemos dicho, los datos realmente no son oficiales que estamos gozando en el Ecuador. Estos datos no oficiales hablan de menos de 10,000 fallecidos, cuando realmente son mucho más. Por eso exigimos, incluso para poder enfrentar de aquí en adelante la pandemia, necesitamos que los datos sean absolutamente reales, apegados en lo que está pasando en nuestros territorios.
Por ello está demostrado a nivel global, también a nivel internacional, que nosotros como país, como Ecuador, somos uno de los países con mayor tasa de mortalidad por COVID en el mundo. Y así también uno de los países que menos pruebas COVID hemos aplicado, de acuerdo al número de los habitantes. No podemos descartar, si no estamos generando condiciones técnicas, no estamos generando condiciones de bioseguridad, no estamos generando condiciones de muestreo, ¿cómo podemos enfrentar la pandemia aquí en adelante? Exigimos que estos mecanismos para poder identificar, como son en este caso las pruebas, debe ser aplicado de manera rigurosa y no se aproveche de esta situación para generar en este caso los sobreprecios en los diferentes insumos que hemos necesitado en esta pandemia. Además de eso, tenemos un sistema de salud en el tema rural, en el sector rural, prácticamente está olvidado. Por ello, las gestiones desde el movimiento indígena, al menos en la provincia de Cotopaxi, se ha podido llevar, y en muchas veces autoridades que han pretendido posesionar con criterios políticos, cuando nosotros lo único que estamos diciendo es que necesitamos salvaguardar la vida de todos los ecuatorianos, del campo y la ciudad, y ahí exigimos mayor responsabilidad a las autoridades, desde las gestiones de las organizaciones sociales que estamos teniendo, que sea de absoluto respeto también dentro del Ministerio de Salud Pública. Con todos estos antecedentes, ¿qué exigimos? Nosotros de manera inmediata hemos dicho, no nos descartamos una movilización, no nos descartamos un levantamiento, no descartamos otro estallido social. Pero para ello necesitamos también que las decisiones, para que esto no suceda, las decisiones del pueblo, de la mayoría de los sectores populares, los que sostenemos la economía en este país, debe el gobierno nacional escucharlo. No puede pretender poner la pandemia, las elecciones como cortina de humo. Resuelvan los problemas estructurales de este país. En ese sentido, nosotros exigimos que se cobre la deuda tributaria de los grandes grupos económicos de este país, que hay cifras que superan sobre los 3.000 millones de dólares en el Ecuador. Que muchas de estas empresas que ahora, aprovechando la pandemia, se han declarado incluso en quiebra, cuando realmente han ganado, han usufructuado, al menos las empresas que están vinculados a todo el procedimiento, a todo el proceso de la pandemia en el Ecuador. Entonces, no sigan cargando más peso al pueblo ecuatoriano. Los que han ganado, incluso en esta pandemia, deben pagar y hay que recaudar esta deuda tributaria. ¿Qué más exigimos? Debe haber una transparencia, sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y rechazamos toda la agenda neoliberal que pretenden descargar, en este caso, sobre esta crisis en el Ecuador. Por eso creemos que el apoyo que están buscando a nivel internacional, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, no debe haber condicionantes. Si es que es un apoyo económico, debe ser económico, pero no pueden utilizar la crisis económica para una imposición política en el Ecuador. Además de esto, exhortamos a la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ley humanitaria, que ha deteriorado el empleo, los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad en el Ecuador. Apoyamos a los sectores productivos, medios y bajos, y necesitamos seguir potencializando de manera solidaria, de seguir sosteniendo las diferentes actividades económicas de las pequeñas, medianas unidades de producción en el país para salvaguardar los empleos. Esta parte queremos pedir y exigir a las autoridades del Estado, pero también a las autoridades del sistema financiero público, privado y cooperativas de ahorro y crédito. Se debe declarar moratoria a todas las deudas de la población en el sistema bancario, las cooperativas de ahorro y crédito, la banca pública. Los intereses en este proceso no pueden superar sobre el 5%. Hay que contener todas las actividades económicas en el Ecuador. No podemos seguir permitiendo que en este momento, por falta de pago de nuestras compañeras y compañeros, se estén deteriorando todas las unidades económicas en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Asimismo, unidades económicas en las ciudades que no están pudiendo pagar el pago, los créditos, digamos, ¿no es cierto?,
inmediatamente se deben suspender, realmente hacer una planificación de reactivación económica y que la gente pueda pagar, que pueda cancelar de acuerdo a las condiciones económicas, porque estamos cansados que en las comunidades, en las ciudades, estemos perseguidos como delincuentes porque no hemos podido pagar los créditos, y esos créditos no han sido por una irresponsabilidad, sino porque las economías de nuestras familias no están funcionando. Para poder cancelarla, ¿qué necesitamos? Absolutamente revisar todo el sistema de crédito, y en este momento no puede superar los intereses más del 5%. Mientras se dé este proceso para poder resolver, se debe declarar en este caso moratoria de todas las deudas en el Ecuador. Así también creemos que en este momento necesitamos priorizar los créditos de inversión a los sectores que están sosteniendo la producción y la economía básica. Sobre todo debemos consolidar y garantizar que estos créditos vayan a los sectores campesinos, que en este momento están sosteniendo la agricultura y por ende más del 70% de la alimentación de los ecuatorianos. Y aquí queremos decirle asimismo con mucha fuerza: no pueden utilizar la pandemia para generar procesos de privatización de los sectores estratégicos. Rechazamos rotundamente que se esté, en este caso, unos procesos de privatización del Banco del Pacífico, de las hidroeléctricas, en este caso, en Esmeraldas también se está pretendiendo privatizar todos los, en este caso, las empresas públicas en el Ecuador. Tenemos también el CNT. No es posible que en este momento de la pandemia, cuando debe ser la política del Estado fortalecer las instituciones públicas, volverles realmente competentes y ahí realmente recaudar los valores económicos que necesitamos inyectar al fisco, pero en este momento se está pretendiendo devaluar, monetizar estas instituciones públicas para lógicamente feriar a precio de gallina regalada. Por ello creemos que debe ser una lucha, y nosotros estamos conscientes, convocar a los sectores sociales. No podemos permitir la privatización de los sectores públicos, que cada ecuatoriano es propietario en este país. Además de eso, rechazamos totalmente la reducción del presupuesto universitario. En este caso, que se reduzca el presupuesto a la fuerza pública y se invierte en la educación. No es posible que se mantengan ciertas instituciones para mantener la coerción, la fuerza, la violencia, y se reduzca el presupuesto de la educación. Si en este momento, para salir de la pobreza, para salir de la crisis, necesitamos una población cualificada, en este caso que garantice la educación, para partir de aquello, una población que tenga acceso a la educación podrá mirar con objetividad para salir del problema real que estamos enfrentando. Para enfrentar esta crisis que ha sido detallada sobre el tema de la educación, exigimos que las mismas plataformas privadas, en este caso que incluso en el año pasado algunas se beneficiaron en más de 2.000 millones de dólares, el Estado ecuatoriano nunca cobró el derecho de inversión que esas mismas plataformas privadas se ha declarado en este tiempo de pandemia para que puedan ofrecer internet gratuito en los sectores populares, en los sectores comunitarios, para que se pueda garantizar el acceso a la educación de nuestros niños jóvenes. No estamos pidiendo nada más, simplemente que en este momento de la pandemia, esas empresas que han sido garantizadas por el Estado ecuatoriano deben garantizar internet de manera gratuita. Y además de eso, que se pueda mirar el acceso a las computadoras, los tablets, para que realmente pueda ser accesible a la educación en el país. Necesitamos, así también, nombramientos definitivos para nuestros hermanos médicos, educadores, enfermeras, todos los que están con contratos ocasionales. No es posible que en esta pandemia tengan que enfrentar de manera directa con la pandemia, pero también estén sobre sus espaldas si quitarán o no quitarán, en este caso, los contratos ocasionales. Deben dar estabilidad laboral. Para ello necesitamos que estas empresas paguen y a partir de aquello poder ir resolviendo en el camino. Así también decimos que se está mirando, en este caso, el tratamiento para el COVID-19. Se tiene que empezar a pensar cuál va a ser la política para que todos los ciudadanos del Ecuador se pueda acceder
a la vacuna de manera gratuita. No queremos, en este caso, como hemos visto a nivel internacional, a nivel global, las empresas no están queriendo resolver la salud de la humanidad. Lo único que están pretendiendo es utilizar esta pandemia para amasar grandes cantidades de recursos económicos, controlar la vacuna y efectivamente recauden, en este caso, únicamente el interés es económico. Por eso creemos, antes que venga ya la vacuna, se debe hacer una programación, una política del Ecuador, donde cada ecuatoriano pueda acceder a esta vacuna de manera gratuita y en el tiempo que sea necesario. Con todos estos antecedentes, estimados, los 4 puntos por lo que hemos convocado, nuevamente solidaridad con los compañeros trabajadores, convocatoria a conmemorar, a recordar el levantamiento de octubre para el día sábado 10 de octubre del 2020 aquí en la provincia de Cotopaxi. Participaremos el día de mañana en la marcha convocada por los sectores sociales en el país y también convocar a la unidad de los diferentes sectores sociales y vamos a enfrentar en las calles sobre nuestras demandas que en este momento estamos teniendo a nivel del Ecuador. Si no entiende el gobierno nacional, nosotros no descartamos otro levantamiento que no será únicamente para bajar esta situación, sino si ya el gobierno nacional no escucha, realmente tendremos que tomar otra postura y realmente dirigir desde el pueblo las políticas que necesitamos todos y la mayoría de los ecuatorianos. Muchas gracias. Damos ya finalizado la intervención de los compañeros, tanto del compañero Leonidas como del compañero Rodrigo. Daremos paso a la pregunta que nos realiza Radio Prensa Online de la ciudad de La Tacunga, quienes preguntan cómo evitar el vandalismo en la movilización que se va a venir en este... Compañero Leonidas. Cada sector, cada organización debemos organizarnos, debemos garantizar el control en estos procesos de lucha, capaz de que identificados por organizaciones, por sectores sociales, se pueda también, en este caso, desechar de pronto algunos sectores vandálicos que pretendan dañar el levantamiento o las movilizaciones que de aquí en adelante se irán sumando en el Ecuador. Así que nosotros lo que ponemos el tema central es organizar, luchar de manera unida y a partir de aquello se puedan identificar algunas infiltraciones que incluso hemos visto que viene por mismas autoridades del Estado, como pasó en el levantamiento de octubre. Las provocaciones han venido desde infiltraciones, en este caso desde el Estado ecuatoriano, desde los gobernantes. Así que a tener control y vamos a seguir luchando con estas condiciones. Damos por finalizado la rueda de prensa, no se ha receptado más preguntas en la caja de preguntas. Agradecemos a todos los medios de comunicación locales, tanto como nacionales, quienes se han dado cita para seguir la transmisión de la rueda de prensa virtual por parte del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Un saludo cordial, un buen día a todas y todos.